Diálogos sobre protección social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre protección social. Es una coproducción entre Radio 870 UCR y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR. Muy buenos días, les habla el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa Diálogo sobre Protección Social, que siempre recordamos, le damos un sentido mucho más amplio que el que algunas personas teóricos y prácticos, digámoslo así, del tema podrían decir. Para nosotros protección social trasciende lo que es la visión de la seguridad social y abarca una serie de aspectos que finalmente inciden en el desarrollo de las personas, en el bienestar de las personas. Y como parte de eso hemos incursionado en el análisis del impacto que tiene la educación pública y la ciencia en el bienestar de la gente. Hemos compartido con académicos, con tomadores de decisiones, con gente que realmente está vinculada con el tema y realmente nos queda claro que finalmente este es un tema vital para el bienestar de las personas. En ese mismo marco hemos venido compartiendo con gente experta en diferentes temas, como les estaba planteando, y hoy queremos incursionar en un ámbito que si bien lo tocamos el año pasado, por ejemplo con José María Gutiérrez, cuando logró su Premio Nacional de Cultura, y teníamos la oportunidad de compartir con él y creo que nos quedó claro el impacto que tiene, la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo y para el bienestar de la gente. Y en ese marco es que quisiéramos pues continuar profundizando esta relación entre ciencia y bienestar. Hoy hemos invitado a la doctora PhD, Eugenia Corrales, que ahora podemos hacer la diferencia para que todos quedemos claros, a que comparta con nosotros y queremos verla muy en un contexto diferente, tal vez, si bien vamos a ver algunos temas que tienen que ver con su área de especialización y el impacto que tiene en la salud pública, queremos rescatar a la doctora Eugenia Corrales como mujer en la ciencia. Por eso el programa de hoy se llama La Mujer en la Ciencia en Costa Rica. Bienvenida, doctora Corrales, y viera cómo le agradezco que haya aceptado conversar con nosotros un rato. Muchas gracias por la invitación y yo siempre dispuesta a estar en programas del Radio UCR. Bueno, contémosle a la gente quién es Eugenia Corrales. Aparte de esa experiencia y esa formación que usted tiene, que creo que es vital que la gente la conozca como persona, ¿verdad? ¿Quién es Eugenia Corrales? Esa es una pregunta complicada. Bueno, yo estudié microbiología desde temprano, sabía que quería estar en el laboratorio. Después de eso estuve trabajando un poco en la Universidad de Costa Rica como profesora interina. Me gané una beca para ir a estudiar afuera un posgrado, que fue con el Servicio de Intercambio Académico Alemán, el DAAD. Me fui a Alemania y en Alemania seguí haciendo lo que me gusta, que es trabajar con virus, que después de esta pandemia todo el mundo me dice que si tengo problemas mentales por trabajar con los virus. ¿A dónde nació el tema de los virus? El tema de los virus. En realidad yo quería ser astronauta. Cuando era pequeña me gustaba mucho ver todos los programas estos de la NASA y ver los despegues de los cohetes y todo esto, pero después me tocó ver el Challenger explotando en vivo cuando fue el problema del Challenger en el 89, creo que fue, o en el 86, ya no me acuerdo. Y se me quitaron las ganas. Entonces, otra de las pasiones que tenía yo era ver estos programas donde los famosos cazadores de microbios, cazadores de virus, se iban y se metían a una jungla en África porque había un brote de alguna fiebre tropical extraña. Y esa parte de tratar de describir qué era lo que estaba pasando desde el punto de vista de microbiología era lo que me gustaba. Y casi siempre eran los virus, los que eran los culpables de esas fiebres de origen desconocido
o esas enfermedades de origen desconocido. Entonces, cuando estaba estudiando en microbiología, llegó un momento en que un profesor me dice, bueno, ¿y usted qué quiere, en qué quiere especializarse? Yo le dije, en virus. Y me dice, ¿por qué no está trabajando de una vez como estudiante en la sección de virología? Yo le dije, porque yo quiero esforzarme y tener buenas notas para tener una beca, para irme para afuera, y se está cometiendo un grave error, porque usted tiene que ensuciarse las manos, como uno dice, usted tiene que entrar en materia y ver si uno le gusta estar en el laboratorio, porque el laboratorio es un trabajo que uno tiene que desarrollar muchas destrezas, pero además tiene que desarrollar mucha tolerancia a la frustración, ¿verdad? Porque uno hace experimentos y el método científico es ir haciendo cosas y probando y error hasta llegar al experimento que le cumpla con el resultado, ya sea positivo o negativo, que uno anda buscando. Perdón, es que le interrumpí cuando estaba contando quién era Eugenia Corrales, ¿verdad? Y nos devolvimos a algo que quisiera que ahora enfatizáramos, el tema de los virus. Volvamos a quién es Eugenia Corrales. Ok, yo me fui a Alemania y ahí estuve en varias universidades, porque hay mucha movilidad académica en Alemania, en que el mismo profesor donde yo estaba se movió como 3 o 4 veces durante mi estadía. Después hice un postdoctorado en Barcelona en inmunología de los virus y después me devolví a Alemania a hacer un postdoctorado también en inmunología de los virus y luego regresé al país como profesora invitada ex becaria y desde ese entonces trabajo en virología. Entonces, en realidad, a mí me gusta decir que yo nunca salí de la UCR, en realidad, porque yo desde que era estudiante de tercer año de carrera, sigo en el mismo laboratorio de la UCR en que he estado. ¿Qué significa, a propósito de la UCR, qué significa la UCR para Eugenia Corrales? Para mí, yo soy una persona que viene de una familia de clase media y mis papás hicieron mucho esfuerzo para darme una educación secundaria bilingüe de calidad y eso se los agradezco mucho, pero a nivel universitario es un paraíso realmente estar en la UCR como estudiante o como profesor. Uno que ha estado en otras universidades, en otros lugares del mundo, se da cuenta cómo hay una sensibilidad social, pero también hay un gran interés en que él y las estudiantes lleguen a desarrollar la mayor capacidad posible. Y creo que en otras universidades no se ve eso. La UCR, en su multidisciplinariedad y en sus múltiples aristas que hay, tiene muchas ventajas y creo que la gente, por lo menos desde adentro, a veces no lo ve así. Ok, ahora sí nos vamos de nuevo porque después podemos cerrar con este tema que a mí me parece que es muy importante, visualizar la relevancia y la importancia que tiene la educación pública y sobre todo la educación pública a nivel universitario para el bienestar del país, ¿verdad? Pero bueno, ahora podemos recuperar un poquito de este tema. Usted incursionó en la virología, ya queda claro que hay una pasión ahí detrás, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene la virología para la salud pública? ¿Qué implicaciones, qué tenemos que saber como para que la gente comprenda la importancia que tiene la virología para la salud pública? Bueno, lo primero que hay que saber es que no todos los virus son malos, ¿verdad? Nosotros estamos rodeados de este conocimiento en que todos los virus nos están causando alguna enfermedad. Ya sea una gripe, influenza, ya sea coronavirus con COVID-19, ya sea, no sé, HIV con el SIDA. Entonces, tenemos esta desviación teórica de creer que siempre son malos, pero en realidad los virus, la mayoría son buenos, o sea, por la gran cantidad de virus que hay sobre el planeta, o sea, que si un extraterrestre en este momento nos ve, diría que somos un planeta viral, porque el ser o la forma de vida, no me gusta decir forma de vida porque los virus también es una discusión filosófica, que si están vivos o están muertos. La forma de microorganismo. ¿Es filosófica la discusión? Sí, es filosófica la discusión. Yo digo que es filosófica, pero esa es otra entrevista más de como 2 horas. La mayor cantidad de biomasa son virus.
pero son virus que están en contra de las bacterias, por ejemplo, en nuestro tracto digestivo, son virus que están en contra de las algas y de las bacterias que están en los mares. Entonces, por ejemplo, los virus cumplen una función fundamental en que nosotros como humanos seamos humanos. O sea, no desde el punto de vista filosófico, pero podamos respirar oxígeno, por ejemplo, podamos tener elementos claves disponibles en la naturaleza, porque ellos destruyendo estas algas y estas bacterias nos ponen a disposición los bloques de construcción de lo que somos como carnita, ¿verdad? Persona. También influyen en la producción de oxígeno y de CO2 del planeta. O sea, si los virus dejaran de existir, no podríamos respirar en el planeta. Además, hay virus buenos en que se están usando, por ejemplo, contra terapias, o sea, por terapias como los fagos que se usan, que es una de las hipótesis de lo que va a venir a sustituir los antibióticos cuando ya no tengamos ningún antibiótico que sea funcional contra las bacterias. Ahí se está desarrollando los virus. Y hay muchas otras aristas en que podríamos ahondar en que los virus en realidad son los que mueven al planeta Tierra. Sin embargo, estamos viendo solo los malos. Obviamente vemos los malos porque son los que nos afectan nuestra salud. Muchos de los virus hemos vivido con ellos desde que el ser humano está ahí, o sea, que surgió. Sin embargo, hemos visto en los últimos 10 años que han habido virus novedosos, o sea, noveles. El ejemplo, por ejemplo, el coronavirus, que eso lo vivimos en carne propia todos, pero también podemos hablar de Zika, que llegó al continente americano en el 2013. Podemos hablar de los brotes de ébola en África. Entonces, eso hace una gran alarma hacia tratar de combatir desde el punto de vista de salud pública esos virus que causan estragos, como lo vivimos todos durante la pandemia, que vimos que hubo pérdidas en salud, pérdidas en vidas, pero también hubo pérdidas económicas, pérdidas en salud mental, pérdidas en educación, o sea, que hubo ese apagón educativo, o sea, llegó a empeorar el apagón educativo que veníamos desde el camino, y eso fue por un virus. Ahora, o sea, queda claro que, digamos, la importancia, la relevancia que tiene el virus en general para el planeta, ¿verdad? Quiere decir que lo que hagamos en contra digamos, la influencia del ser humano en alterar ese equilibrio que naturalmente ha existido, existía y que ya lo hemos alterado suficiente, finalmente impacta, digamos, en esta situación. Cambio climático, por ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven el tema del cambio climático en relación con la virología? Cambio climático, por ejemplo, es uno de los tantos factores que está aumentando la exposición y la emergencia de virus, o sea, la emergencia del surgimiento nuevo. Por ejemplo, cambio climático está afectando mucho en lo que son los virus transmitidos por mosquitos, por ejemplo, como dengue, como Zika, como chikungunya. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, al mosquito le gusta la temperatura caliente. Entonces, el mosquito vive en los climas tropicales. Entonces, esas zonas tropicales, al estar el calentamiento global, están siendo expandidas hacia el norte y hacia el sur de una manera sin precedentes. O sea, por ejemplo, antes usted decía dengue y usted decía dengue es una enfermedad tropical, pero el año pasado, por ejemplo, hubo casos de dengue en Italia, en París, en Barcelona, en el norte de Estados Unidos, dengue autóctono, o sea, dengue de personas que se infectaron en ese lugar. En Buenos Aires de Argentina, que está muy al sur. Entonces, vemos cómo se ha ido expandiendo esas áreas solo porque hay más temperatura y el mosquito logra avanzar en sus terrenos conquistados, pero también hay ciertas características de estos virus en el mosquito en que cuando un mosquito pica a la persona y le chupa la sangre, el virus entra y tiene que hacer un ciclo específico en el mosquito antes de que el mosquito pueda picar a la otra persona e infectarla.
Eso se llama el periodo extrínseco. Y el periodo extrínseco disminuye su duración dependiendo de la temperatura. Entonces, entre más caliente esté, el mosquito se vuelve más rápido infeccioso y contagioso a la persona. Entonces, vemos como algo tan sencillo como 1 grado o 2 grados de aumento de la temperatura se puede afectar una explosión de casos que lo estamos viendo en este momento con dengue, y ni siquiera estamos en el pico normal anual de dengue, que es cuando está en la época lluviosa en el país. Ok, hay una, digamos, una realidad, digamos, de esto que llamamos enfermedades emergentes, el dengue, la chikungunya, el Zika. Pero bueno, la pandemia por COVID-19 como que marcó un antes o un después al margen de la pandemia anterior, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros que vivimos esa realidad de una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque a uno le llegaba información, uno la buscaba, pero le llegaba información permanente, como que había una generación de conocimiento en tiempo real, ¿verdad? De repente, las reacciones que tuvimos, las medidas que tomamos fue muy de frente a lo desconocido, ¿verdad? Comenzamos a aprender, pero lo que uno siente es que la pandemia realmente marcó un antes o un después con el tema de, yo no sé si de los virus, pero sí estimuló, digamos, la investigación, profundizó, digamos, el quehacer investigativo y finalmente descubrimos muchas cosas en y que bueno, creo que seguimos descubriendo cosas en el tema del comportamiento del virus. ¿Qué significó para una especialista, una experta, digamos, en la materia, en virología, la pandemia? ¿Qué significó desde ese punto de vista? Bueno, yo creo que fue una montaña rusa de emociones. Primero fue un temor a que fuera algo realmente terrible, o sea, porque en realidad los que trabajamos con virología no estamos preguntándonos si va a haber una pandemia, sino la pregunta más bien es cuándo va a haber pandemias, porque sabemos el potencial que hay para que pase lo que pasó con coronavirus. Entonces, al principio, cuando no se sabía mucho, pues fue un gran temor, primero, de que tal vez este sería un virus que realmente nos afecte y nos elimine prácticamente como ser humanos. Por dicha, no pasó eso. Con los virus siempre hay personas más susceptibles, hay personas menos susceptibles, hay personas resistentes por alguna genética. Entonces, uno se va como calmando, pero el problema fue el que se considerara una experta. O sea, una experta es alguien que tiene tiempo de estar trabajando en algo, y yo decía, yo no puedo ser experta en un virus que acaba de surgir, ¿verdad? Entonces, como usted lo dijo, la cantidad de información nueva y la cantidad de información errónea y correcta que salió en tan poco tiempo fue abrumador. Yo le digo a la gente, yo nunca he estudiado tanto en mi vida, ni siquiera durante doctorados y postdoctorados, que durante el 2020, porque también era eso, ¿verdad? Era ver, esta gente no está diciendo las cosas correctamente, o esta gente está diciendo las cosas correctamente. Empezaron a salir muchas informaciones que uno también desde el punto de vista virológico podría decir, es que eso no tiene sentido. O sea, por ejemplo, hubo mucho al principio de que, por ejemplo, que la vacuna contra la tuberculosis nos iba a proteger. Y uno decía, como no tienen, o sea, es comparar chayotes con manzanas, o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, muchas cosas hubo que desmentir, pero el esfuerzo no solo de aprender, desmentir, pero además estar en la luz pública es algo que nosotros como científicos no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo microbiología, o sea, profesionales en microbiología, a estar en el laboratorio. Y con la pandemia lo que yo aprendí fue primero a cuidarme lo que digo, por problemas que hemos tenido con cosas que yo he dicho que tal vez no han sido correctas, o que en ese momento eran correctas y que después fueron corregidas exactamente por el surgimiento de nuevo conocimiento, como es la ciencia normalmente, pero también cómo tenemos que salirnos
de esas 4 paredes que es el laboratorio, porque tan importante es lo que estamos haciendo en investigación, con inversión, con esfuerzo, con nueva generación de nuevo conocimiento, pero también ¿de qué me sirve a mí generar nuevo conocimiento si al final se va a quedar en una esfera muy académica o muy científica? Yo tengo que llevar ese conocimiento a la sociedad, porque ese conocimiento hace que la sociedad se pueda manejar mejor durante una pandemia, por ejemplo. Entonces, eso para mí, la pandemia fue como un balde de agua fría en el que tenía que salirse uno de ser la rata del laboratorio, o estar en el laboratorio y pensar en proyectos, en pensar en ejecución, en pipetear, en ver los resultados, en analizar resultados, pero también en salir a decir las cosas como son, y también el puesto que me dieron a mí en ese momento, que fue el asesorar a nivel político a los tomadores de decisiones sobre los conocimientos virológicos, que eran conocimientos no completos, o sea, había mucha incertidumbre. Entonces, todo eso para mí fue lo que significó la pandemia desde el punto de vista personal. Creo que desde el punto de vista como sociedad, yo creo que la gente estaba acostumbrada a pensar que no existían los microorganismos, no solo los virus, sino que siempre me puedo tomar un antibiótico contra esta infección, o siempre me puedo tomar una paracetamol para quitarme la fiebre que me está causando este virus, o si me da una diarrea se me va a pasar en 2 días y ya está. Ese surgimiento nuevo de un patógeno, creo que como que al ser humano no estaba listo para enfrentarse a eso. Ahora, pero lo que uno siente, también como especialista en salud pública, es que hay una serie de oportunidades perdidas también, ¿verdad? Porque la pandemia, en el marco de esa generación de conocimiento, ¿verdad? Que se dio, como usted decía, ¿verdad? Cosas, como usted en este momento, ¿verdad? Cosas ciertas y cosas no ciertas, ¿verdad? Pero lo cierto es que aprendimos, ¿verdad? Aprendimos, pero siento como que estamos tan necesitados de pasar la página que nos vamos a olvidar de esos aprendizajes muy pronto. Bueno, yo lo que siento es que ya prácticamente los olvidamos, porque es más, es es impactante como decir, bueno, ya acabó, y de repente los restaurantes que tenían lavatorios para lavado de manos desaparecieron, ¿verdad? Los desaparecieron, ¿verdad? Entonces uno dice, oportunidades perdidas, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de la COVID-19 únicamente, ¿verdad? Sí, no, aquí estamos hablando de prácticamente todos los microorganismos que nos causan enfermedad. Virus, bacterias, etcétera, ¿verdad? Entonces, finalmente, como que hay, digamos, en términos de medidas de salud pública, como que hay un retroceso, ¿verdad? Como que oportunidades perdidas y que no logramos plasmarlas en la práctica, de frente a lo que usted decía, que me gustaría que habláramos rápidamente de esto. Ahora, la pandemia, yo siempre digo que es muy interesante, porque antes de que llegara la pandemia, como que el nuevo conocimiento en salud pública era la determinación social de la salud. Ahí giraba todo, ¿verdad? Entender cómo diferentes factores determinan la salud de las personas. Llega la pandemia y de repente se nota, se evidencia claramente la relación entre ambiente, salud animal, salud humana, y comenzamos a hablar de una salud, ¿verdad? Una salud. Y usted lo decía ahora, ¿verdad? En realidad ya no se trata de pensar si va a existir, sino de cuándo va a venir una nueva pandemia. ¿Cómo ve usted? ¿Estamos preparados? La ciencia está preparada. La OMS está llamando mucho la atención sobre esto, ¿verdad? Pero la ciencia, a ver, tal vez primero, perdón, estoy tratando porque yo quisiera conversar tantas cosas con usted. Usted decía, usted asesoró a los políticos, y uno vio en el mundo en el mundo donde había sinergias entre lo científico y lo político. Creo que Costa Rica hizo un esfuerzo, usted me corrige, pero igual uno vio, y no vayamos muy lejos. Estados Unidos había una disonancia entre lo político y la ciencia, ¿verdad? Claro. O sea, ¿usted cree que el balance que hizo Costa Rica, para hablar de Costa Rica, fue positivo en términos de esa articulación de la ciencia y lo político? Sí, yo creo que Costa Rica lo hizo de una manera fenomenal.
O sea, fuimos ejemplo de cómo manejar la pandemia, no solo porque se asesoraron científicamente, y no puedo decir que yo fui la única asesora, hubo cualquier cantidad de asesores y asesoras de todas las áreas, tal vez un poco menos en comunicación, en psicología y en salud mental, que yo eso se lo critico tal vez un poco al país, pero se hizo lo mejor que se pudo con lo que se tenía y se movilizaron recursos y se movilizaron esos tomadores de decisiones a tratar de buscar la mejor decisión posible en ese momento con el conocimiento que se tenía para causar el menor trastorno posible. Que en otros países vimos, por ejemplo, en España, que hubo una encerrona de casi 5 meses, en Italia, que vimos muchos muertes al inicio, en Estados Unidos, que vimos esa disonancia entre política y ciencia, y que fue muy complicada, porque al final la ciencia le dice una cosa a la persona y después viene el político y le dice otra cosa, ¿verdad? Entonces la persona va a entrar en esa coyuntura, en esa confusión difícil de decir, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al científico que no conozco o al político por el cual voté y le di mi apoyo? Entonces, hubo muchos problemas en ese sentido, pero Costa Rica lo hizo muy bien. Costa Rica tuvo la ventaja de tener como ministro de salud a una persona especialista en epidemiología, que era exactamente lo que se necesitaba en ese momento de pandemia. También tuvo la ventaja de tener un director de la caja con bases científicas, o sea, basándose en el método científico, tomando decisiones y tomando decisiones con evidencia. Y también tuvo la ventaja de que el presidente, y no solo el presidente, sino que la misma mesa de tomadores de decisiones, que era aquella mesa de emergencia, pues se dejaron asesorar. Una de las cosas muy difíciles es que uno como científico y como persona en ciencia quiere que se haga lo que es correcto desde el punto de vista científico. Por ejemplo, a mí uno de los problemas que hubo muy grandes fue que se abrieron primero, después de la encerrona, los restaurantes y los bares. Y yo decía, lo primero que hay que abrir son las escuelas, porque lo que necesitamos es que las personas reciban educación, no que tengan una parte social. Claro, un político piensa también en la parte económica, en la parte de bienestar del pueblo. Y entonces hay muchas cosas que uno como persona que asesora, tiene que entender que la decisión no es solamente basada en la ciencia o en lo que estábamos viendo, sino que también tiene que tomarse un montón de otros determinantes en salud. La pandemia vino a demostrar exactamente esos determinantes de salud, y tal vez en Costa Rica no los vimos tantos, porque como aquí la caja es una seguridad social global, nacional. Pero, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, la mayor cantidad de muertes fueron en estas poblaciones que no tienen acceso al sistema de salud, que no tienen acceso a la vacunación porque no pagan un seguro médico. Vimos, por ejemplo, mayor afectación en las poblaciones afroamericanas, en las poblaciones latinas en Estados Unidos. Y entonces todo eso vino a poner sobre la mesa muchas cosas que tal vez las personas que trabajamos en ciencia se nos habían olvidado. Y los tomadores de decisiones, los políticos y las personas que están en política también se les había olvidado. O sea, finalmente se construyó un conocimiento. Creo que si hay algo que quedó sobre la mesa claramente, es que la salud no es un tema biológico únicamente, sino hay una determinación social realmente muy amplia, y comenzamos a hablar de esto, de una salud, y es lo que como que es el enfoque que finalmente está cortando el futuro del abordaje de posibles futuras pandemias, ¿verdad? Entender, digamos, esa dinámica. Pero vea que el esfuerzo casi siempre ha sido global, por ejemplo, con la OMS, pero a la hora de que hubo una pandemia, lo primero que hicieron los países fueron cerrar fronteras. Claro. Y fueron tratar de dejarse las cosas que tenían, o sea, ¿verdad? Dejarse los reactivos, dejarse no sé, las camillas, las mascarillas, o sea, hay un problema ahí casi que de supervivencia de cada país, ¿verdad? Entonces,
creo que esa es una de las lecciones que tenemos que aprender a futuro, en que ya los virus no conocen fronteras, o sea, los microorganismos tampoco. Yo hablo de los virus porque me gustan los virus, pero vemos que estamos interconectados, en que yo hoy en la noche puedo montarme en un avión, tener aquí un contagio y ya después haberlo llevado al lugar donde estoy hoy en la noche o mañana en la mañana. O sea, vemos una gran interconexión, somos muchos, hemos cometido errores como seres humanos en que hemos invadido ambientes pristinos, ambientes selváticos, ambientes donde está todo este elemento reservorio de posibles virus que puedan en algún momento causar enfermedad, y cada vez vamos abarcando más esas zonas. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender. Usted recibió un reconocimiento en esa realidad. De eso quisiera que habláramos brevemente cuando vamos a hacer una pausa para después entrar en el tema central, ¿verdad? Que es la mujer en la ciencia. Sí, porque no hemos hablado de eso. Sí, no hemos hablado de eso. Pero vamos a hacer una pausa rápida y volvemos. La seguridad social protege a toda la sociedad. Converse con las profesoras de nutrición de la UCR. La Escuela de Nutrición tiene un espacio todos los miércoles a las 10 de la mañana, aquí en la 870 UCR. Consúltenos sobre nutrición, porque comer bien es salud. La seguridad social es un derecho humano fundamental y debe ser garantizada por el Estado. Volvemos a Diálogo sobre Protección Social, hoy conversando con la doctora Eugenia Corrales, viróloga catedrática del CIED de nuestra Universidad de Costa Rica, y con la cual creo que estamos aprendiendo mucho. Nunca vamos a poder aprender lo que ella sabe de virología, pero por lo menos entenderlo. Yo decía antes de irnos a la pausa que la doctora Corrales recibió un reconocimiento en ese contexto, en el plano, digamos, de su labor como investigadora. ¿En qué consistió? ¿Cómo lo valora usted como investigadora, como mujer y como UCR? Sí, el reconocimiento consistió en la medalla institucional de la Universidad de Costa Rica. Esta medalla institucional se otorga una vez al año y una comisión decide qué persona o grupo de personas, porque también se da para grupos, ha aportado más allá de la universidad, o sea, puertas afuera, en 3 áreas que son los 3 pilares de la UCR, por lo menos en docencia, investigación y acción social, o sea, extensión social. Ese año yo recibí, fue en el 2020, la de investigación, y lo que se puso sobre el tapete fue que todo el esfuerzo que yo personalmente estaba haciendo para educar y para informar y para asesorar y para desarrollar métodos, por ejemplo, de laboratorio locales, o para tratar de hacer cooperaciones internacionales para ahondar el conocimiento de coronavirus. Entonces fue tomado en cuenta para darme esa medalla. Yo siempre que me dan premios me emociono mucho y me pongo a llorar, así que nunca puedo dar el discurso de agradecimiento. Siempre ha sido una gran alegría, y como que es un empujón para seguir adelante, porque como le decía anteriormente, la pandemia para mí fue una montaña rusa, y desde lo personal hasta lo profesional. Y la medalla fue como ponerse el sombrero de lo que realmente estaba haciendo y lo que estaba significando
para el país o para la universidad. Yo sentí que a mí se me puso el sombrero del virus, o sea, que yo era como la representante de relaciones públicas del virus, porque me tocaba explicar todo el virus en todo el tiempo, y de vacunación y de otras cosas, y sin embargo esto nadie lo solicitó, o sea, yo lo hice con un gran convencimiento moral y ético de decir, esto es lo que yo tengo que hacer. No recibí dádivas económicas ni dádivas de ningún tipo, lo que recibí fue una conmemoración de una medalla en todo sentido durante toda la pandemia, porque la gente también muchas veces se me ha acusado de que he recibido dinero de alguna farmacéutica por alguna vacuna o algo por el estilo. Yo lo que recibí era mi salario como académica de aquí de la UCR. Nunca tuve, es más, a veces ni una taza de café le daban a uno en las entrevistas o en las reuniones de asesoría. Para la UCR yo siento que eso también le trajo como un impulso. No quisiera pensar que empezó conmigo, sino que continuó conmigo, y lo vemos ahora, por ejemplo, con el problema de la contaminación del agua, de cómo la UCR tiene conocimiento, tiene expertise, tiene equipo, tiene voluntad y tiene una mística que tal vez se ha ido perdiendo un poco, pero eso es otra discusión, en tratar de encontrar una solución. Lo vimos, como lo dije anteriormente, con la contaminación del agua de hace poco por hidrocarburos. Entonces yo siento como que la UCR entendió que tiene que dejar de ser solo UCR, sino que es parte de una sociedad y que puede aportar grandemente, no solo formando profesionales, que es una de las funciones primordiales de nosotros, sino también dando ese paso más hacia la búsqueda de soluciones. Bueno, como decíamos, podríamos estar conversando aquí de verdad mucho rato, pero bueno, ya quedamos en que vamos a volvernos a ver para compartir con otro colega suyo, al cual yo aprecio y admiro mucho. A ver, la mujer en Costa Rica. Primero, la mujer en Costa Rica. ¿Cómo ve Eugenia Corrales, una científica, una experta, una universitaria? Pero bueno, usted lo decía ahora, ahí ha habido, digamos, posibilidades de que veamos a la universidad inserta, digamos, respondiendo a requerimientos sociales muy concretos, aparte de la formación del recurso humano, que es vital, ¿verdad? Pero en la labor de investigación creo que esto va a tener que verse en algún momento la importancia que tiene para el bienestar, para el desarrollo. Pero a ver, ¿cómo ve a la mujer en general, Eugenia Corrales, en la sociedad costarricense? Sí, bueno, yo soy producto de una generación de muchas mujeres que lucharon por tener una igualdad de derechos y oportunidades profesionales y personales. He aprovechado esa ventaja que he tenido yo. Sin embargo, cuando uno ve la sociedad en general y sobre todo los estratos sociales un poco con mayores desventajas, ve que la mujer en el país tiene un gran problema para llegar a tener esa igualdad de oportunidades en la parte de estudiar, en la parte laboral. Y cada vez que uno va subiendo más en la escala laboral, o sea, como usted dice, yo universitaria, pero después catedrática y después ve uno cómo esa mujer va perdiendo terreno debido a características inherentes de la sociedad que tienen que cambiar, pero que cuesta mucho que tienen que cambien, ¿verdad? Yo sobre todo abogo mucho por la necesidad de una red de apoyo para la mujer, en el sentido de no solo la parte económica, sino también la parte de cuidado, ya sea a los niños, niñas, a las personas adultas mayores, que eso casi en la organización del hogar, que eso casi siempre recae en la mujer.
porque somos un país que hemos construido nuestra sociedad de esa manera. Entonces, ha habido como una gran aceleración entre las mujeres de mi edad o más jóvenes en que tenemos que ser excelentes profesionales, pero también excelentes esposas, excelentes madres, eh, y que tal vez no se nos ha dado el apoyo importante en la vida cotidiana para llegar a tener tiempo, porque al final es tiempo, no es capacidad, es tiempo, lo que limita a la función de la mujer en estas zonas, en estas partes más arriba en la cadena profesional. Creo que a mí una de las cosas que me han dado más alegría durante la pandemia es ver que que yo he sido ejemplo para muchas niñas y chicos y chicas, pero sobre todo chicas que quieren llegar a desarrollarse científicamente, académicamente y ver que es posible. Obviamente yo estoy hablando del privilegio, como les digo, yo he tenido una red de apoyo y he tenido recursos económicos, he tenido una buena educación bilingüe. Entonces, hay que buscar mecanismos para que la mujer pueda tener ese puesto. Y esos mecanismos son muy complejos y vienen de poquito a poco. Por ejemplo, la universidad ha hecho acciones afirmativas, por ejemplo, de dar fondos de investigación para mujeres, que solo mujeres pueden concursar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una mujer que tiene que cuidar a su familia y que tiene que estar pensando en la cartulina de mañana y que no sé cuándo es el de independencia y hay que ir con un vestido así o que hay que ir de campesina a la chiquita de vestida para tener tiempo para escribir una propuesta de investigación en comparación con otra persona que no tiene eso. Creo que va mejorando. Yo por lo menos trato de comparar la generación de mis abuelas y mi generación de mi mamá y mis tías, mi generación y las generaciones futuras. Sin embargo, creo que todavía falta un poco de cambio mental en ciertas partes de la sociedad para poder fomentar que la mujer tenga tiempo. Porque como le digo, no es la capacidad lo que no tiene, sino que es el tiempo lo que no tiene. Ahora, hay un tema que no sé, usted me corrige. A ver, la mujer tiene características que son propias, digamos, de la mujer, y el hombre, lógicamente, propias, ¿verdad? Pero hay un proceso también de construcción social, ¿verdad? Donde hemos venido aceptando, donde aceptábamos eso de una manera natural, ¿verdad? Finalmente, el papel de la mujer está en el hogar, es el que le encarga. Digamos que estamos viviendo una época que es diferente, ¿verdad? Porque yo creo que el nivel de fecundidad y la tasa de natalidad que tenemos lo está demostrando. La mujer está, digamos, en ciencias de la salud, son malas mujeres las que están presentes. Y en Costa Rica, en investigación, en ciencias de la salud, somos más mujeres que hombres. Bueno, eso quiere decir que hay un avance, digamos, que hay un avance en esta realidad, lo cual a mí me parece tremendamente positivo. No por la mujer, ¿verdad? Sino porque a mí me parece que la mujer como si somos sociedad... un 50% de la sociedad, ¿cómo vas a pagar ese 50%? Claro, entonces, pero porque tiene también ciertas características. La mujer, digamos, desde el punto de vista de su quehacer laboral, sus capacidades y sus sensibilidades, etcétera, son diferentes. Esa desde mi punto de vista, y creo que aportan mucho, ¿verdad? Y han aportado mucho Pero nuevamente, yo no creo que sea una diferencia en capacidades. No, eso yo lo tengo totalmente claro. Yo creo que esto no es un tema de capacidades. Y a mí me parece que es un tema, como usted dice, de oportunidades. Y que creo que las oportunidades pasan por el tiempo, ¿verdad? Básicamente, porque tenga esa posibilidad y que se comparta, digamos, entre los dos, hombre y mujer, ¿verdad? Se compartan responsabilidades, etcétera. O sea, es un proceso de construcción social, a eso es lo que me refería, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, en el país la mayoría de los hogares son liderados por mujeres solas, entonces, ¿qué hombre va a compartir el cuidado de los hijos si no hay hombre en ese hogar?
Entonces vemos que hay un problema como de sociedad de fondo que poco a poco hay que ir cambiando. Por eso, pero ahí entonces vemos que tendría el Estado que asumir una responsabilidad más concreta y visualizar, digamos, esa para que la mujer realmente tenga la oportunidad, digamos, que merece. Pero bueno, es un tema que creo que usted lo plantea muy claramente, ¿verdad? Hay una realidad de oportunidades que tiene que seguirse mejorando, ¿verdad? Pero lo cierto es que estamos viendo un cambio, ¿verdad? Yo me alegro mucho, ¿verdad? Porque digamos, a nivel de posgrado, ¿verdad? La forma, son mucho más las mujeres, ¿verdad? Digamos, en general en ciencias de la salud, ¿verdad? Cuando nosotros nos formamos, la generación que yo tuve aquí en la escuela de medicina, ¿verdad? Éramos un grupo muy grande, como 100 personas, pero habían como 25 mujeres. Hoy se invirtió esa realidad. Son más las mujeres que se forman en diferentes campos, pero en ciencias de la salud es como muy claro. Y a nivel de posgrado también lo comienza a notar uno, como que están mucho más presentes. Pero sin embargo, a nivel de posiciones de poder o posiciones de jefatura, no es tanta la representación eso es lo que le iba a decir. femenina. ¿Cómo ve usted ese tema? Sí. ¿Y de qué depende? Pues depende de muchas cosas y casi que yo solo lo que voy a hacer es dar una opinión personal. Yo creo que muchas veces a muchas mujeres que queremos tener puestos de decisión importantes, la misma sociedad las llega y las acusa de tener ciertas características que en un hombre se ven como ventajosas y en una mujer se ven como desventajosas. Por ejemplo, yo soy muy honesta y muy directa. Y entonces a mí me critican mucho por mi carácter. Y yo digo, bueno, es que si no tuviera este carácter no estaría donde estoy. O quién sabe dónde estaría. Podría haber sido peor también. Pero no valoran que esa asertividad, ese profesionalismo, ese direccionar los esfuerzos para obtener algo, que en mi caso fue mi profesión, tal vez en un hombre lo ven como algo bueno y en una mujer le dicen, pero ¿para qué está haciendo esto usted? Yo, por ejemplo, muchas de los bajonazos que he tenido durante la pandemia ha sido también por ataques no hacia lo que yo dije sobre la ciencia o sobre el virus o sobre la vacunación o sobre eso, sino a mi persona, a yo, Eugenia, como mujer relativamente joven, en un ambiente donde prácticamente muchos querían asesorar desde el punto de vista, tal vez no con tanto expertise, pero desde el punto de vista de su privilegio de hombre mayor, médico o lo que sea, no voy a decir nombres, pero entonces, ¿cómo podemos ir cambiando eso? O sea, yo siento que es muy fácil venir y decir en la radio que hay que hacer acciones afirmativas, hay que cambiar la forma de pensar, hay que apoyar más a la mujer, pero al final lo que importa es las acciones. Y en eso creo que todavía nos falta. Y nos falta también creérnoslos a la mujer. La mujer también tiene... no solo la mujer, porque también he tenido conocimiento de hombres que tienen esto que se llama el síndrome del impostor, ¿verdad? El yo no soy lo suficiente como para estar aquí y dar esto. Yo, por ejemplo, yo les decía a la gente, yo no soy la experta, yo no puedo ser la experta porque el virus no está, pero, o sea, el virus es nuevo, pero además era algo como que yo iba aprendiendo, pero la gente me decía, pero a ver, comparado con otra gente, usted es la experta. Y a mí me costó mucho creerme que era la experta en el país sobre coronavirus. Y entonces... ¿Y lo creyó? Pues poco a poco lo voy creyendo, poco a poco lo voy también descartando. Como le he dicho, he tenido muchos bajonazos desde el punto de vista personal. La pandemia también me pasó una factura en mi salud mental. Y entonces
me lo creo, pero en lugar de aprovechar el momentum, más bien lo que yo he hecho es más bien retraerme hacia lo que me gusta más hacer, que es estar en el laboratorio. De hecho, alguien me preguntaba, ¿y usted no quiere meterse en política? Yo le decía, está loco. O sea, yo... Pero la buscan a usted, doctora. Pero, O sea, pero al yo final, no puedo estar en política. No, pero no hablemos de política, pero es que es como natural pensar en Eugenia Corrales, digamos, en esta realidad que tenemos hoy. A ver, la pandemia pudo haber influido por la visibilidad que se dio, pero lo cierto es que a Eugenia Corrales se le reconoce y se le busca, ¿verdad? Para que emita opinión, para que... Eso es cierto. Bueno, es cierto, y a veces yo misma me cuestiono a mí misma, ¿por qué me están preguntando a mí? Poco a poco uno se lo va creyendo. Tiene una deuda con usted misma. Pero vea que a mí he tenido 45 años de trabajo en creérmelo. Entonces, y se lo estoy diciendo desde un punto de vista del privilegio, como le he dicho en la entrevista, o sea, he tenido una red de apoyo muy importante que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Pero cuesta. ¿Y la mujer en la ciencia? La mujer en la ciencia, bueno, yo... y en la UCR también, ¿verdad? Porque y en la UCR, sí. En la mujer en la ciencia creo que también ha ido poco a poco abriéndose camino. Tendemos a creer que la ciencia es solo lo que llamábamos las ciencias duras o las ciencias de la salud. Vemos en el país que hay cualquier cantidad de mujeres excelentes haciendo investigación en ciencia social, digámoslo, de esta manera. Y creo que poco a poco hemos ido abriéndonos el camino y posicionándonos en ser la experta en un tema. La Universidad de Costa Rica ha permitido que muchas mujeres hemos llegado a ese punto. No quiere decir que en la Universidad de Costa Rica no se den machismos, o sea, actividades machistas o no se ven conductas machistas. A mí, por ejemplo, me acuerdo una vez en un congreso que alguien llegó y me dijo, ¿quién es su jefe? Y yo decía, yo soy mi jefe. Y decía, ¿cómo? ¿Usted es la jefa del laboratorio? Y yo, sí, yo soy la investigadora principal de mi laboratorio y esto que acabo de presentar es producto de mi laboratorio porque yo soy la jefa. Y esa persona decía, no le creo. Y yo, ¿por qué no me cree? Claro, era una persona que tal vez ya por su edad y su posición ya no estaba tan en contacto con personas jóvenes, líderes en un laboratorio o en una investigación, pero la UCR vemos que poco a poco hay un posicionamiento especial en la mujer. ¿Que hay luchas que hacer? Sí. ¿Que hay problemas de fondo que hay que batallar? Por supuesto. La UCR para mí es como un microcosmos de la sociedad donde estamos, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de que como sociedad tenemos que cambiar, esa sociedad también se ve reflejada en la Universidad de Costa Rica. Hay bastantes iniciativas desde la Universidad de Costa Rica para fomentar y desde afuera para fomentar ese posicionamiento claro de la mujer en la ciencia y en la investigación, y creo que poco a poco vamos a ir taco a taco, porque no es quién es mejor ni quién es peor, sino es que la misma oportunidad sea accesible para cualquier persona. Y estamos hablando de hombres y mujeres, pero podríamos aquí hablar de otras identidades sexuales como LGTBQ, que también en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento están abriendo en algunas universidades posiciones solo para personas LGTBQI o personas solo de estratos sociales con desventajas, que tal vez eso también influye un poco en a dónde vamos a parar. Para ir cerrando, doctora Corrales, el tiempo se pasa tan rápido como decíamos al principio. Usted lo ha venido diciendo de una u otra manera. ¿Qué significa la educación pública? ¿Qué significa la educación pública a nivel superior para este país? Bueno, como le dije, yo he sido privilegiada y tuve educación privada en
en la educación básica, o sea, en escuela y en colegio. Sin embargo, desde que yo entré a la universidad, veo una gran ventaja de estar en este ámbito y en este ecosistema. La educación pública, si bien hay muchas cosas que mejorar, y eso todos estamos conscientes que hay muchas cosas que mejorar, ha sido el motor del cambio social en el país. O sea, uno ve sus estudiantes que empiezan y después al final profesionales exitosos en posiciones de tomadores de decisiones. Y yo creo que eso lo hace la universidad de una manera casi que pasiva, porque somos como los docentes y los administrativos y toda la maquinaria universitaria la que trata de fomentar que la persona no vea solo su paso en la Universidad de Costa Rica como la obtención de un título, sino profesional o académico, sino que también sea un paso por un proceso de vida que los haga mejores personas. Creo que también la universidad sensibiliza mucho a las personas de estar en una mezcla de personas de muy bajos recursos, personas de muy altos recursos, ver todas esas diferencias, pero al final todos tenemos que hacer el examen final, ¿verdad? O todos tenemos que pasar este curso, o todos tenemos que hacer la práctica profesional, o estoy haciendo ejemplos mundanos, pero creo que también la universidad y la educación pública en el país tiene que reforzarse de una manera de verse como el cambio social que ha hecho en los últimos 70 años ya, o más. Más, sí, porque ya la facultad de nosotros casi tiene 70 años, más años que esto. Es muy triste ver cómo ciertos sectores, sobre todo políticos, tratan de atacar a la universidad desde el punto de vista de ¿para qué saca usted profesionales, no sé, en teatro o en filología clásica española del siglo no sé cuánto? Sin embargo... ¿Qué sería la sociedad sin músicos? Exacto, bueno, como decía Pepe Figueres, que sería la sociedad sin violines, ¿verdad? Solo tractores no son suficientes. Vernos a la sociedad como una mezcla de todo este conocimiento, porque como vemos, la parte social y cultural es tan fundamental como la parte económica, como estamos viéndolo en este momento en el país, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso de la educación, y que hay que defenderla y apoyarla, y como lo dije anteriormente, obviamente, cambiar las cosas que hay que cambiar y que están mal. Mira cómo le agradezco que haya estado aquí y que hayamos podido conversar. Lo he disfrutado mucho, ¿verdad? Y he aprendido mucho con usted, y yo sé que la gente que nos ha escuchado y seguido también, esto queda grabado, ¿verdad? Es una lección que siempre utilizamos después en el mundo de la academia. Así que de verdad, mira cómo le agradezco que haya estado, y la voy a invitar próximamente a que compartamos con algún otro experto, digamos, en la materia para ver visiones diferentes, digamos, en el mismo momento. De verdad, muchas gracias, Un doctora. placer haber estado aquí. De verdad. Bueno, vamos cerrando. Nos vemos el próximo miércoles. Como siempre, gracias a Yoconda Solano, a Giselle Mora, Sebastián Torres y a Cristian Salas por el apoyo que nos dan para hacer posible el programa Diálogo sobre Protección Social. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Acaba de escuchar